A ver, pensemos en la contabilidad, pero no como algo aburrido, lleno de números y reglas. No, pensemos en ella como el intento de crear un idioma, un lenguaje universal para los negocios. De eso va todo esto, de ese increíble reto de hacer que el dinero hable el mismo idioma en todas partes del mundo. Para entender bien el problema, empecemos con una pregunta. A ver, ¿qué pasaría si cada país tuviera su propio idioma contable? Imagínense esto. Un inversionista en Tokio quiere saber si le va bien a una empresa en México, pero los números no se entienden entre sí. Es como si no hubiera un traductor, una Pierra Rosetta para las finanzas. ¿Cómo podría tomar una buena decisión? Imposible, ¿no? Y este ejemplo lo deja clarísimo. Piensen en una empresa multinacional. Esto no es una idea loca, es su peor pesadilla. Una empresa con oficinas en 10 países, y cada una reporta las ganancias de una forma totalmente distinta. Sería un caos total. ¿Cómo juntas todos esos informes? ¿Cómo comparas si a la sucursal de Alemania le fue mejor que a la de Brasil? Sencillamente, no se puede. Bueno, justo para evitar ese caos es que existe la contabilidad internacional. Y ojo, esto no es un tema solo para contadores. Es como la infraestructura invisible que hace que toda la economía mundial funcione, que todo fluya como debe. La clave de todo esto es que la contabilidad internacional lo que busca es crear un sistema único. Un sistema que vaya más allá de las leyes, los impuestos o la cultura de cada país. El objetivo final es que los números cuenten la misma historia, una historia que se pueda entender y comparar, sin importar si la empresa está en Singapur o en Argentina. Ahora, claro, esta idea de un idioma común, pues no apareció de la nada, para nada. Ha sido un viaje larguísimo, de décadas, con un montón de debates, de acuerdos, y ahora vamos a ver un poco cómo ha sido esa historia. Todo empezó de a poco, después de la Segunda Guerra Mundial, con la economía creciendo por todos lados. Los primeros estudios sobre estas diferencias son de los años 50, pero el primer gran paso, el primer organismo formal, se dio en 1973 con el ISAC. Luego, ¡pum!, llegan los años 90, el comercio global explota y la necesidad de comparar empresas se vuelve urgente. Y es ahí cuando todo se acelera. En 2001 se forma el IASB, que es el que desarrolla las famosas normas NIF o IFRS. Poco después, en 2002, se ponen de acuerdo con su contraparte de Estados Unidos para intentar hablar el mismo idioma. Y hoy, el resultado es que más de 120 países ya usan estas normas NIF. Pero, a ver, ¿quién escribe estas reglas? ¿Quiénes son los arquitectos de este idioma financiero global? Pues no es una sola persona o un solo grupo, Son varias organizaciones muy importantes que a veces colaboran y a veces compiten un poquito para ver quién pone las normas. Y aquí están los jugadores principales. Por un lado, el IASB, que como dijimos es el que emite las normas internacionales de información financiera, las NIFs, que se usan en casi todo el mundo. Pero atención, en Estados Unidos tienen su propio organismo súper influyente, el FASB, que crea sus propias reglas, las US GAAP. Estos dos son, sin duda, los más importantes y llevan años en un proceso larguísimo, por cierto, para intentar que sus dos idiomas se parezcan cada vez más. Y es que la diferencia entre las normas internacionales y las de Estados Unidos no es solo un detallito técnico, va mucho más al fondo. Viene de dos filosofías, dos maneras de pensar completamente distintas sobre ¿para qué sirve la contabilidad en primer lugar? Miren, aquí se ven claras esas dos visiones. Por un lado está el sistema anglosajón, el de Estados Unidos y el Reino Unido. Como sus economías se basan mucho en la bolsa de valores, su prioridad es darle la mejor información a los inversionistas. Por eso prefieren usar el valor actual de las cosas, el valor razonable. Del otro lado tenemos el sistema continental, el de países como Alemania o Francia. Históricamente, ellos dependían más de los bancos, así que su contabilidad se enfoca en proteger a los que prestan dinero, a los acreedores, y en cumplir con las leyes de impuestos. Por eso son más conservadores y prefieren usar el precio original al que se compró algo, o sea, el costo histórico. Entonces, estas dos formas de pensar nos han llevado a esto. Dos grandes estándares que dominan el mundo de las finanzas. Y no son diferencias pequeñas, Son como dos dialectos principales de este idioma global, cada uno con su propia gramática, sus propias palabras. La gran diferencia está en el enfoque.
Las NIF, las internacionales, son como una guía basada en principios. Te dicen el porqué de las cosas y confían en que el contador use su criterio profesional. En cambio, las US GAAP de Estados Unidos son más como un manual de instrucciones súper detallado, con reglas específicas para casi cualquier cosa que te puedas imaginar. Y aunque han intentado parecerse más, esa diferencia de fondo sigue ahí. Ok, después de todo este rollo técnico y hasta filosófico, llegamos a la pregunta del millón. ¿Y todo esto para qué? ¿Cuál es el beneficio real? ¿Por qué es tan, pero tan importante este proyecto gigante de que todos hablen el mismo idioma financiero? Pues los beneficios son gigantes. Para empezar, la inversión global se vuelve mucho más fácil. Un inversionista puede comparar una empresa de tecnología en Kenia con una fábrica en Alemania con mucha más confianza, porque los números se leen igual. Para las empresas que están en todos lados, las multinacionales, esto les simplifica la vida y les ahorra un montón de dinero. Básicamente, tener un idioma común es como echarle aceite a los engranajes de la economía mundial. Hace que todo funcione mejor. Pero ojo, que la historia no termina aquí, para nada. El camino sigue. La contabilidad global está cambiando para enfrentarse a retos nuevos, retos que ya no solo tienen que ver con cuánto se gana o se pierde. Esta frase lo dice todo. El contador del futuro no solo va a necesitar saber de normas globales, sino que también va a tener que dominar la tecnología. Porque la próxima etapa de este lenguaje financiero no se trata solo de reglas, se trata de cómo la tecnología está cambiando por completo la forma en que medimos el valor. Y aquí vemos las tres grandes tendencias que ya están marcando el futuro. Primero, la sostenibilidad. Ya no alcanza con saber cuánto gana una empresa, ahora importa el cómo lo gana. Su impacto en el medio ambiente, en la sociedad, todo eso hay que medirlo. Segundo, la digitalización. Inteligencia artificial, blockchain, todo esto está automatizando el trabajo y permitiendo análisis que antes eran imposibles. Y tercero, la información en tiempo real. Estamos dejando atrás los informes de cada 3 meses para pasar a un mundo donde los datos financieros están disponibles al instante. Y con esto, volvemos a la pregunta del principio. A medida que los negocios ya no tienen fronteras, ¿podrán sus números aprender a hablar un solo idioma? Al final, esta búsqueda de un lenguaje financiero único es un espejo de nuestra propia globalización. El avance ha sido enorme, de verdad, pero los nuevos retos como la sostenibilidad o la tecnología nos hacen pensar, ¿llegaremos algún día a tener un idioma verdaderamente universal para las finanzas o siempre tendremos diferentes dialectos que nos recuerden de dónde venimos?